Oslo para todo el mundo, de forma online o aquí en la FM de Noruega. Y hoy tenemos un programón con dos invitados, la vuelta de un panelista que no ha estado hace bastante y muchas cosas de que hablar, porque acá hay que hablar de cómo se ha estado festejando a bordo de un crucero, de cómo van a seguir las fiestas durante el verano. Ahora que hace calorcito, acá en Radio Latinoamérica vamos a estar vibrando al son de la música latina y un poco más de baile y aprovechar estas épocas de fiestas y de sol a cualquier hora. Yo soy Opi de Porteños en Oslo y hoy no tengo a Ima a mi derecha porque está trabajando, pero tengo al inigualable, a mi amigo personal Chizo. Hola Opi, buenas tardes para todos los que están acá presentes. Mesa concurrida, caras nuevas, caras conocidas, pero acá estamos haciendo un nuevo programa de Picantísimas, martes por la tarde. Mucha información, de todo un poco tenemos del ámbito del deporte, bueno, como dijiste, de la fiesta. Me paré la fiesta, no pude ir al crucero. Pero ya vamos a tener con qué dar revancha. Vamos a tener fiesta en un mes, casi. Sí, un mes. Exacto, casi un mes, ahí vamos a estar Atento a lo que la todavía no saben, la Big Latin Party, así que bueno. Ahí se está viniendo, pero bueno, la que nos va a dar el contenido sobre lo que fue la fiesta del crucero, donde hubo fiesta, ahí estuvo nuestra querida Escuché en el barco, lo que pasa en el barco queda en el barco medio Las Vegas. Escuché cosas así. ¿Vas a poder contar lo que es apto para todo público? Sí, voy a poder contar lo que es apto para todo público. Todavía me estoy recuperando un poco. Fuerza, compañera. Sí, porque venimos de un fin de semana tras otro de fiesta acá. Un fin de semana movido en el barco. Antes fue el de la música. Fue el de Zuckerbitten. El Chizo está siempre ahí atento a los chistes de Córdoba para el mundo. Pero bueno, quiero conocer a los invitados de hoy. Ahí está, pero antes de los invitados vamos a saludar a quien vino de vuelta después de un tiempo. Hola, buenas tardes. Pues David Fregar aquí, con ganas de volver con vosotros. Yo puedo decir que yo celebré mi despedida de soltero en el barco en el que estuvisteis el fin de semana. Había despedida de solteras, aquella en el siglo XVII, y además era la fiesta, no era una fiesta latina, la fiesta de los 90, y estuve ahí compartiendo fiesta con Snap, no sé si os acordáis, algún tremendo rapero de los 90 que no había nacido ninguna mayoría de aquí. No, créeme. Pero yo creo que va a gustar escuchar los detalles que tienes que contar de esa fiesta, porque nada bueno puede salir de ahí. No, totalmente, pero soy muy curiosa ahora de tu despedida de soltero. Fuiste de acá para Copenhague. Puedo contar menos. Bueno, entonces es verdad, lo que pasa en el barco medio queda en el barco, ¿no? Totalmente, te digo. Pero bueno, tenemos dos invitados el día de hoy. Vamos a empezar por la dama que tengo a mi derecha. Es una mujer ya conocida, amiga de la radio. Ya la han escuchado por aquí, pero le damos la bienvenida a Alejandra Tabita. Hola. Un placer estar aquí de vuelta. Gracias por venir acá. Te escuchamos el fin de semana pasado en Zuckerbitten y te vimos también en Melas Duset, ahí con mi Bolivia. Unas 2 semanitas intensas para... También. Bueno, ella conoce la Big Latin Party porque también ha estado. También ha cantado en la Big Latin Party. Es una conocida de la casa, así que... Bueno, yo me siento muy en casa cuando estoy aquí, especialmente cuando trabajo con la radio. He pasado varias veces ya, así que bueno, un placer y también que contenta que hoy voy a la fiesta también, que a mí me gusta la fiesta de los Big Latin Party. Es lo mejor que pasa en la ciudad. Sobre todo cuando estás vos también, así que vas a contarnos un poco más sobre tus participaciones, sobre tu música. Así que estamos contentos de tenerte acá en el programa de Picantísimas. Pero no es la única invitada. Tenemos otro muchacho aquí para hacer 3 y 3 en el día de hoy. Ignacio, bienvenido. Hola a todos. Para los que no me conocen, me llamo Ignacio. Acabo de llegar acá a Noruega hace 2 años. En Trondheim hice mi último año de ingeniería química en Trondheim, para luego obtener un trabajo como ingeniero químico acá en Oslo. Y a lo largo de ese tiempo decidí lanzarme y hacer una cadena en YouTube que me gustaría contarles. Sí, así que vamos a estar curioseando ahí a ver qué es lo que estás mostrándole al mundo de qué es la vida acá en Noruega. Y también te vamos a hacer preguntas sobre cómo fue estudiar en Trondheim y vivir en esa ciudad que, para los que no conocen, es una de las principales ciudades en Noruega, sobre todo a nivel universitario. Hay muchos estudiantes. Exacto, mucha gente que va a estudiar a la Universidad de Trondheim. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir, como Ima no está, de todos modos dejó la tarea, tengo entendido, eso quiero creer, Sí, dejó de los temas que vamos a estar escuchando en el programa de hoy. Y el primero nos va a decir de cuál, querida. Se llama Let the Good Times Roll, de Louis Jordan. Dice, para arrancar con una energía diferente, un jazz upbeat
por el gran Luis Jordan, pero no encuentro todavía la de Luis Hay que encontrarla Jordan. en Spotify. A ver. Y si no, vamos con acá cualquiera. está, Ahí va. acá está. Ahí va. Está Taneando por ahí. grabando. ¿Qué? Taneando. Cuando se escucha la música no se escucha más las voces. No, yo cierro los micrófonos. Está en rojo, está en Ah, rojo es el que... Que estaba filmando, no sé si. Ah, de vez en cuando queda la mano. Ah, sí. Bueno, ahí está. Bueno, se nos Bueno, ¿Eh? ¿qué tal les quita a ustedes? ¿Qué hicieron? Bien, no estoy acá. ¡Ay, es verdad! ¿Cuándo llegaste? Ayer. ¿Cómo te fue en el examen? Creo que bien. ¿Qué Fui a dar el examen de italiano para la ciudadanía. Pero sí, porque en Noruega no hay ningún centro oficial para poder dar el examen para la ciudadanía. Entonces, como de todos modos tenía que viajar, elegí Málaga porque mi hermana vive allá y mi mamá vive allá. Entonces dije, bueno, si de todos modos tengo que invertir en viajar, así que me voy a algún lugar donde puedo ver gente, de paso agarro hotel Claro. y me fui unos días a Málaga. Porque el examen eran 2 días, así que yo lo di en la Caligari. ¿Qué nivel te piden? ¿B1? Fue largo, yo tuve la suerte, o la mala suerte de que fui la primera que llamaron para el oral. Entonces lo malo es que no sabía muy bien ¿Cómo venía? cuáles eran las opciones de hablar. ¿Eran muchos? Sí, bastantes. No tantísimos, ¿verdad? Que es bastante, 10 o 40. En mi aula éramos 10, pero habían 4 aulas más. 4 o 5 aulas. Si no más tiempo, ahora quieren hacer las reglas más estrictas. Por eso me apuré. Pero fui la primera que llamaron y eso, por eso yo tuve 5 horas nada más. Pero si no, 5 horas nada más. Sabía rendir 5 horas. Aquí yo estaba quemada, hacía 38 grados de pánico, y no hay ni ventilador en el aula, ¿verdad? Morir. Pero espero que haya estado bien. Nunca sabes. Pero no te dan un resultado al momento. 6 meses. Yo pagué igual un extra para que me lo den acelerado en 3 meses. ¿Qué segundos? Bueno, y ahí pasó la selección de IMA para poner algo de música distinta. Está bueno, tenemos un varieté, así no siempre es el mismo. Sí, yo siempre Más me encuentro con canciones que no conozco. Bueno, para eso estamos, para aprender Aprendemos, cosas sí, nuevas. sí, sí. Para sacarnos un poquito de nuestra profunda ignorancia, aunque sea Sí, una que los canción jóvenes a la vez. instruyan un poco, ¿viste? Vamos saliendo una canción a la vez de nuestras dudas y nuestra ignorancia musical. Pero de lo que no somos ignorantes es del mundo del deporte, porque acá tenemos a un especialista, Bueno, un montón, ¿no? el egresado, el periodista deportivo. Está sucediendo muchas cosas del ámbito del deporte. Lo que ya pasó, vamos a hablar Lo que del fin de pasó. semana, Fórmula 1. ¿Qué le pasó a Colapinto? Colapinto que había clasificado, había pasado a la quali número 2, Sí. algo que era importante y que se había notado un progreso en el auto. Largó desde la posición número 10 el fin de semana, había Sí. clasificado 12º. ¿Estamos hablando del de Canadá? Estamos hablando del Gran Premio de Canadá. Sí. La verdad que fue una carrera interesante. Pero escuché que estaba medio enojado, no estaba contento. La estrategia. La estrategia del equipo no fue la mejor. Yo creo que habían planificado una carrera a 2 paradas en un principio, porque largaron con neumático medio y alrededor de la vuelta número 13 decidió ingresar a los boxes. Una parada lenta no lo favoreció mucho cuando tuvo que volver a salir a pista, y a partir de eso se juntó con el tráfico de autos. Estamos hablando en una carrera, hablando con el lenguaje de Fórmula 1, ¿no? Se Tenía juntó tráfico. tenía muchos autos, estaba en la fila de autos, se le complicó un poco eso, y a su vez se encontró también con otros competidores que arriesgaron en una carrera
que venían retrasados de él, arriesgaron a una parada. Entonces Franco se vio obligado a cambiar la estrategia, a hacer esa sola parada y hacer muchas vueltas con un juego de neumáticos duro que ya el último no le daban para más, no podía pasar autos, de hecho lo adelantaron, terminó 13º exactamente, Lo tenemos igual. pero positivo, porque se notó una mejoría en el auto, obviamente que el motor no le da para más en las rectas, no tiene potencia, pero de a poco parece que le va encontrando el rumbo Franco. Bueno, con quien también se encontró fue con Brad Pitt. Se encontró con Brad Ay, Pitt por Dios. en Nueva ¿En York. serio? ¿Los dos Exacto. juntos? New York. Sí, hay foto ahí de la premier de ¿Con quién te Fórmula quedás? 1. Yo con los dos. Eh, No tenía que elegir. Ben puede con todo. Sí. El avant premier de la película de Fórmula 1 que dicen que es una de las películas que va a dar mucho que hablar porque acerca mucho, muy inmersiva en lo que es una carrera de Fórmula 1. Estamos viendo si podemos ir a la avant premier. Hoy me tiraron que está la avant premier el martes que viene acá. Opa. Acá. Y yo me quiero morir, yo tengo que estar ahí. Ah, o vos sea. tenés que estar. Vos tenés que estar ahí Sí, cubriendo, tengo por que estar favor. ahí, que vamos a ver si podemos hacer las gestiones Por supuesto. para poder estar. Por supuesto. Película que, bueno, Brad Pitt es el protagonista. Con John Hamm también. Así que me interesa muchísimo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos estar el próximo programa o en 2 semanas hablando de la película. Tenemos que ir. Mira, querido, vas a estar muy complicado porque el que viene es el último programa de la temporada. Ah, Así que bueno. o te sacamos en un reel por Instagram contándonos. O llamada en vivo. Ahí está, porque no, acá la Una producción Móvil. solo puede. Una Móvil transmisión en vivo, sí, Transmisión por en supuesto. vivo. Eso se puede. Así que bueno, atentos a eso en cuanto a la Fórmula 1. ¿Y el mundo del fútbol? En el mundo del fútbol, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Mundial de clubes. Yo soy de Boca, papá. Anoche, creo que los hinchas de Boca, incluido yo, Firmaban. firmábamos un empate antes de empezar el partido. Exacto. Boca-Benfica. Luego nos encontramos con un partido totalmente diferente donde Boca en el primer tiempo, a los 28 minutos, se encontró con 2 goles. Bien. Propios. 2 goles de Boca, exactamente. Increíble. Increíble Merentiel y Bataglia de cabeza. Y yo creo que Boca estaba jugando como nadie creía que iba a jugar, Ni Boca. incluso ni Boca, pero se notó un cambio de actitud con respecto a los últimos partidos de Boca en el campeonato, increíble. El equipo metió garra, salió a jugar un partido importante como... Lo que es tender la cama, ¿no? como Mamita, no hay perdón. no hay perdón. Pero bueno, a ver, el efecto Miguelito Russo. Sí, Se ve que con lo todo quieren. respeto a Miguel Ángel. Lo quieren a Miguel Russo. Luego sobre el final, una falta del chileno Palacios a Otamendi, penal polémico, penal de VAR, lo sancionaron, Di María lo cambió por gol con mucha tranquilidad, 2-1 el primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo creo que Boca salió a no jugar, pero de una forma inteligente, en un partido tan importante. El Benfica no le podía encontrar la vuelta, Marchesín estaba tranquilo, tenía algunas aproximaciones, pero Boca logró dominar el segundo tiempo como quería, a su ritmo. De hecho se encontró el Benfica con un jugador menos, con una roja directa a... no me puedo acordar el apellido ahora de unos delanteros que ingresó en el segundo tiempo. Incluso estaba en desventaja numéricamente el Benfica, 2-1 y con uno menos. Empezó a pechar y en un tiro de esquina apareció Nicolás quien Otamendi. era obvio que iba a aparecer para los hinchas de Boca, Otamendi, que todo el mundo sabe que es hincha de River, para poner el 2-2. Y lo dijo. Sí, yo creo que hubo ahí un instant karma a los bosteros que lo chiflaron Sí. cuando empezó el partido. La gente Todo el recibió partido, todo el partido La lo gente silbaron a aplaudió Otamendi. a Di María. Para los que no saben, Di María y Otamendi son parte del equipo campeón del mundo de Argentina. Ahora jugando en el Benfica, y cuando salieron a la cancha, todo fue aplausos para Di María, y todo el tiempo, cada vez que le tocaba a Otamendi, chiflió. Di María, que está confirmado que después del Mundial de Clubes vuelve a Argentina a Rosario Central. Bueno, Instantáneamente el karma se la Instantáneamente, devolvió rápido a los bosteros que estuvieron a 10 desagradecidos con el minutos. campeón del mundo. a 10 minutos del final Otamendi con un cabezazo que entró solo, durmió la defensa de Boca, que había hecho un partidazo hasta el momento, puso el 2-2, sobre el final expulsaron a Figal en Boca, esas cositas que tiene Boca de partidos importantes Típico. donde siempre, no sabemos por qué, termina con uno menos. Claro. Donde Finalmente ayer, firmado por Marcos Rojo. donde ayer no era un partido para terminar con uno menos, por cómo se dio, por
Boca lo tenía dominado y que parecía que se podía llevar los 3 puntos en un partido donde firmamos el empate antes. Lo cierto es que terminó 2-2. Pero Boca lo está que- segundo en el grupo. En Juega un grupo contra- que, ¿qué pasó? en un grupo donde Bayern Múnich Vapuleó a... goleó al Auckland City. ¿Usted sabe cómo salió el Bayern Múnich? Si yo te digo que fue una goleada, una ¿Cuánto te vapuleada, imaginas? ¿cuánto te imaginas que pudo haber ganado Bayern Múnich al Auckland City? No tengo ni la menor idea. Tirá un un resultado. número, ¿vos sabés, Ignacio? Yo diría 6-0. Más, ¿quién da Más. más? No. No. En el Mundial de... 8-0. En el Ah, Mundial más. de El 7-1 Clubes. me hizo Alemania, Brasil. Más. No, No, ¿quién da más? Fue En el más. primer tiempo terminó 6-0 por ahí. Dios mío. 2-0, pusieron 2-0. 10-0 ganó el Bayern Múnich a un equipo de Australia que todos sabemos es amateur, obviamente. De hecho, los ¿Se van a jugadores... No. Trabajan Pero en los otra jugadores cosa. tienen otro empleo. Ah, ok. Acá tengo la lista de... De El profesiones. arquero es empleado de una ferretería. Bien. La defensa tenés un agente inmobiliario, un agente de seguros, Sí. un entrenador de academia, estudiante. Tenés un jefe de ventas de Coca-Cola en el medio campo. Mirá, encanta. mirá. Tenés un entrenador personal en la delantera, un asistente de ingeniero de obra. Así que Impresionante, Una clase variedad. media. No, trabajadora. un equipo amateur, por así decirlo. A mí me sorprendió un poco cuando escuchaba la nota sobre que eran todos amateurs que trabajan en otra cosa en realidad, porque trataba de compararlo un poco con el fútbol noruego, por decir, de 2 ligas irrelevantes para el mundo del fútbol, por lo menos a nivel clubes, no por ahí a nivel selección. Noruega es más que Noruega, pero digo, acá los jugadores profesionales de los equipos de primera trabajan de jugador profesional Claro. de equipo de primera, y en una liga tan chica como esta se puede trabajar solo de eso. Me sorprende que acá ni uno Un solo equipo que sea está en un mundial de profesional. clubes, que no es un equipo, o sea, hizo méritos para llegar al mundial de clubes Claro. en su respectiva región. Pero ¿en qué momento entrena esta gente? Así En- lo podés ver. En Entrena- ninguno, evidentemente, porque Claro. hay 2 meses. No llegaron. Escuché una nota del arquero, creo que era, Claro. que no tiene tiempo con la señora, por ejemplo, porque trabaja. Claro, a la- encima casado. Se trabaja, ¿Tiene familia? se va a trabajar a las 8 de la mañana, Sí. termina a las 4, 5, Sí. tiene que cruzar toda la ciudad para ir a entrenar a las 6 de la tarde. Sí. Entrenan de Ah, 6 a 8, 8 y media, hasta que uno vuelve a la casa, se hacen las 9, 9 y media, y ya tenés que estar listo para el otro día, para la rutina de vuelta. Así que bueno, Se van a Miami de joda, entonces. claro, lo que menos quieren hacer es jugar al fútbol ahora los muchachos. Pero bueno, ¿Hoy quién juega? hoy juega River Plate frente al Urawa Red Diamonds. De Japón. El- Va a buscar el la Urawa. fórmula. El Urawa, el poderosísimo Urawa Red No, Diamonds. la ¿Algún Urawa. pronóstico, perdón? Nosotros ya no salimos a atajar, escuché en Soper decir que es un equipo que ataca muy prolijo, que va muy rápido por los laterales. Ya veo Por que nos duda. estamos ahí, fuerte agarrados. Muchas quejas de hinchas de River de la sede, lejos, comparado con lo que fue la sede de Boca, Miami un poco más accesible, más cerca, llamarlo Más para, localía también. para los argentinos, claro, porque está lleno de latinos y Boca es mundial, obviamente. Opa. Entonces, River un poco quejándose de eso, será que no es un movimiento popular tan grande en el mundo. En Seattle Que por lo no, menos. que no llegan tanta gente. No, igual se vio, no, para no vamos a ser malos. Se vio un lindo banderazo a la Sí, hincha de sí, River. sí, sí. No vamos a ser tan malos. No, para la ciudad que le tocó. En este momento está jugando Fluminense contra el Borussia Dortmund. Están empatando 0-0. Más vale que gane el Borussia Dortmund porque puse así en el PRODE. Ay, Tu el PRODE. marido, estamos jugando con tu marido. Está jugando para me saca Está cómo viene la jugando, finanza. está jugando y hay una bebida del juego. Bueno, espirituoso saca, me imagino. Sí. Así que, sí, Un agua mineral con gas. pusimos ese Más premio solita. como para ganar algo, ¿viste? Como para hacerlo más Picante. más picante, para darle un toque de competitividad. Ay, La próxima que- que hace el asado, ¿no? El asado va a Se estar. pelean por hacerlo ellos, me parece. El asado, bueno, este sábado estuvimos compartiendo unos choripanes. ¿Dónde? En Big Boy En la Cook. playa. Mira, Eh, en el grupo no lo vi. No. No. Y ahora el lo hacía viernes, privado. el viernes estamos ¿Te invitaron, planificando. Opi? ¿Te invitaron? Estaba de viaje. El viernes. No, para lo del viernes me está por sacar de mi casa. El viernes está planificado porque juega Boca de viernes para sábado a las 3 de la mañana frente al Bayern Múnich. Partido más importante. Me sugirieron que me quede a dormir en lo de mi hermano. y no sabía. Claro, ahí está planificado un De hecho, el costillar, marido. un Muy costillar bien. a las Claro. brasas
Bueno, Eh, me voy a dormir con tu mujer. diferentes tipos de cortes, vacunos. Bien. Y bueno, hacer tiempo hasta las 3 de la mañana, PlayStation un poco, hasta Acá. aguantar para la copa, para el partido. Sí, la verdad es que los horarios quedaron un poco obtusos para la hora acá de Noruega. Hay mucho 3 de la mañana, mucho medianoche. Claro, el partido en horarios prime son 3 de la mañana acá, porque son las 9 de la noche en Estados Unidos, así que bueno. Complicado. Lo mismo nos va a pasar el año que viene con el Mundial, Bueno, pero para el mundial. con el Mundial de selecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Va a pasar lo mismo, los partidos que sean a las 9 de la noche van a ser a las 3 de la mañana acá. Habrá que madrugar. ¿A los invitados les gusta el fútbol? ¿Vale? A mí me gusta el fútbol, Sí. pero no lo estoy siguiendo con esta capacidad que tienen ustedes. Brutal. Nosotros porque estamos Pasión grande. 24/7. Sí. Pero es muy Yo apasionado. hago No. parte del 1% argentino que no le gusta el fútbol. Nada. ¿Y algún deporte que te gusta? Tenis, natación. Ahora que estamos en Noruega empecé a hacer Langren, No tengo idea qué es. ¿Me ¿Qué puedes cosa, decir qué? esas, no? cross country. Ah, ok. Corriendo. No, es esquí, pero que, Ah, que hace en el bosque, ¿viste? No Sí, es- sí, Ah, sí, claro, sí, claro, sí. nunca hice. Claro. Lo intenté. ¿Lo intentaste? Lo intenté 2-3 veces, sufrí buenas caídas, memorables caídas, Raro caída. pero siento que es cuestión de práctica y agarre de la mano y a uno le va a gustar. A mí me rompí la espalda este invierno con el... Me compré el equipo nuevo, fui con toda mi buena intención el primer día, zasca, y ya no sé si lo volveré a usar una segunda vez. Mira, mi consejo es que vayan a una calle plana, porque entonces no te puedes caer al volcán. No me Sí, desafíes. Y es todavía Claro, acá. claro. Probé en Songsman, lo Bueno. que era la parte de la... El lago. Sí, Está bien esa zona. en las bajaditas con curvas, agárrate porque no hay freno ahí para mí. Yo llegué a Noruega en el 2005 y la primera vez que hice Langren fue ahí en Sonsman y recuerdo perfectamente que además de Langren hice bolos porque estaba lleno de gente y había una abuela con su nieta y digo que voy, que voy, que voy. Uy, hice un strike y me lo llevé todo por delante. ¿Cómo se toma los noruegos eso? Cuando alguien... Claramente si pasa eso es porque alguien está aprendiendo, son las primeras veces. ¿Cómo se lo toma un noruego? Porque por suerte todavía no me pasó. Seguramente me vaya a pasar. Yo he tenido una mala experiencia con un compañero que me pasó eso bajando haciendo, no Langren, sino haciendo esquí de montaña. Al bajarme del telesilla, no tener control para parar, llevármele por delante y no tener la comprensión de que los que no somos del norte lo tenemos más complicado. No te creas que todo que tiene buena... En mi experiencia se enojan pasivamente, solo te ven un poco enojado, pero siguen su camino, ¿no? No No te- te van a decir Como nada. que te van a decir refunfuñen ahí Sí. en el lugar. Sí, estilo noruego. sí. Es que Buen no- resumen, buen resumen. Sí. Importante para tenerlo en cuenta para los que vayamos el próximo invierno. Pasivo-agresivo. Vamos a ir el próximo invierno. Solo recuerden, es un pecado caminar en las pistas de Langren, porque muchas veces gente piensa que puede salir a caminar en estas pistas No. y eso les molesta a los noruegos. Bueno. Te pueden pasar por al lado, viste, rápido, puede ser peligroso. O sea, El raspando próximo el invierno pito. vamos a probar. Ya estamos fijos en el contrato, ya no pasa nada, ya no nos pueden echar así. Ahí está, si te lesionas. Si nos lesionamos, no pasa nada. Ahí va. Pero bueno, mientras que discutimos nuestros planes invernales y deportivos, Ben, ¿con qué canción vamos a ir? La que sigue es Hola de Miranda. Lo tuyo es brutal, ¿eh? Dios mío. Es muy bueno, ¿eh? ¿Y con qué? Con... Bueno, con la rabia que tienes en el fútbol, es fútbol, brutal. Ah, es Yo- impresionante. Nos quedamos todos aquí de boca abierta. 100%. Gloria, ¿y vos qué podés Tienes seguir? muchísimo conocimiento igual, sí. Yo Estamos tengo palo cero metiéndole al fútbol Sí, todavía. Además sin notas ni nada, todo según te va... según- Claro, apasiona. Te veo apasionado y a mí también. Y me gusta, o sea, lo sigo de chico. O sea, siempre leo el fútbol. ¿Qué Cuando sirvió por estaba en- hacer la radio? Cuando estaba en ¿Qué Argentina, sirvió por hacer la radio? ¿Quién se dio? Sí, a ¿qué ustedes. se nos dio? Nada, un día me invitaron al programa. Ajá. Y yo vi que había un puesto de periodista deportivo que quería y dije, Claro. bueno, voy. Yo ya lo seguía por las redes, a ellos los conocía caíste con ella y dije, bueno, Pero ustedes encontré... tienen más voz de radio los dos, es como que... Pero él es periodista. Yo soy periodista deportivo Ah, y bien. en Argentina trabajaba en la radio. Ah, Qué bueno. Yo no tengo idea, esta es la primera vez que claro, o sea, lo que salió, lo que acabamos no fue Vamos a solo hacerle una hobby, cara ah, bonita. pero ya. Profesional. Y sí, trabajo y hobby, las dos cosas, porque en Sí, sí, Argentina no. no puedo vivir, pero sí, o sea, ¿Y aquí estudié. haces lo mismo o no? Sí. ¿Cómo? ¿Aquí haces lo mismo? En
es distinto, porque acá es re descontracturado. Yo allá estaba en un programa que era magazine general, hacía notas de turismo, de política, todo un poco. Hacía la parte deportiva también muy chiquito yo, porque también tenemos los otros periodistas que eran como terciarizados el servicio. Entonces yo interactuaba con ellos, pero también trabajaba en el equipo de prensa, en el equipo de mi trabajo. Entonces ahí hacía minuto a minuto en Twitter. ¿De Córdoba, no? Sí, Río Cuarto, precisamente. Yo trabajo en la radio española, Qué bien. en la cadena SER. Ahora estás trabajando. Sí, yo estoy fijo aquí en Noruega de profesor, pero trabajaré con el profesor un par de veces al mes o así. Ah, mira qué bien. ¿La web está basada en España o pero lo haces en línea, tipo de todo Sí, lo que vas acá? con el teléfono. Claro. Enviado especial desde Noruega. Claro, Claro. sí. Qué bien. Radio española. ¿De qué se habla en la radio española? Yo en el programa que estoy, es un magazine, pues según hay un tema que haya en España en ese momento, pues como es en... Se debate. Nos metemos los temas de Noruega, otro de Alemania. La semana pasada hablamos de los exámenes de fin de curso. La anterior hemos hablado de la corrupción, otros de los coches eléctricos, la anterior según lo que... ¿Corrupción en dónde? Yo los primeros que empezaba, la primera que empecé hace 10 años, era comparando la corrupción española con la corrupción en Noruega, porque era muy gracioso. Que aquí en Noruega me han metido una multa tremenda a un político por aceptar un billete de teatro, una entrada de teatro. Mientras en España estaban robando millones de euros. Me pasó Hola de Miranda, Hola. banda pop espectacular de Argentina. Si hay algo que me gusta es el tipo de bandas que vienen a hacer algo un poco disruptivo de lo que suele ser por ahí en Argentina. A veces el pop, y muchas veces en muchas partes del mundo, está como mal visto, como si fuera un género menor a los demás. Y Miranda ha venido en escena ya hace 20 años. Con todo. Y va con todo, va fuerte, se mantiene, y en un mundo donde por ahí es más del rock en Argentina, nada, una banda espectacular que lo pone todo en imagen, en puesta en escena, los discos, las colaboraciones que hacen, así que en ese sentido me encanta Miranda. Y ya de muchos años. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquito y sonaba la famosa canción La guitarra de Lolo. Cuando era chiquita, Eh, ese me mata. bueno. Yo ya empecé la facultad, no sé. Pero cuando tenía 10 años, no sé, 10, 15, 10 años. Me destrozó. Y era la Toda la lágrima tuvo. es la guitarra de Lolo y ya estaban sonando. O sea, que no llores, Opi. Qué Te joven. emociona. Eran otras épocas. Eras tan Yo joven. también me acuerdo. Yo me acuerdo, yo los conozco de antes de la guitarra de Lolo. Y en esa época vivía en Neuquén. Existía ya la provincia. Ya existía la provincia. Wow. Y me acuerdo que saqué entradas para el recital de Miranda, que no es que no los conocía nadie, pero la verdad tenían una convocatoria muy poca convocatoria, ¿viste? Claro, comparado con lo que es ahora. Total. Ahora llenan estadios increíbles. Yo los fui a ver, chicos, la capacidad era, creo que a todo culo éramos 150 personas Wow. en Neuquén. Y... Estaba todo Neuquén. Estaba todo Neuquén, claro. Todo el pueblo. No, fue más o menos tipo el triple de gente que me las puse. Ponele. O sea, No. y los tenía ahí porque los podía llegar hasta el escenario, tipo, todo. Pero me encanta que hayan roto un montón con las estructuras y se hayan animado a no perder su esencia. Que Mantener todavía fieles. mantienen. Sí. Que hoy en día es difícil mantener una Y a la esencia. que tenemos, ya que estamos hablando de música, vamos con la que es la música acá en la mesa, la invitada de hoy, Ale, que bueno, también se anima a hacer su estilo y su música acá en Noruega. Contanos, ¿cómo surgió el tema de la música? ¿Cómo te iniciaste? El tema de la música surgió desde Cuba. Es una cuestión de que quería hacer música. Llegué aquí con 18 años y llegué a Narvik. No sé si conocen lo que es Narvik. Bien más No, al de norte, al Noruega. norte. 10.000 habitantes y un teatro. Y empecé ahí como que quería tomar clases de canto, mi mamá muy siempre apoyando mis sueños y tal, y todo lo que yo quería hacer. Y entonces, pues, da la casualidad que tengo que repetir lo que se llama aquí high school, o el video de escuela. Yo digo, bueno, si lo tengo que hacer de nuevo, voy a hacerlo pero con música. ¿A qué edad llegaste acá? A los 18. Ya a esa edad como que no te dejan volver a... no. Me convalidaron algunas asignaturas,
Sí. pero tenía que repetir los 3 años de nuevo Claro. si quería eventualmente estudiar algo más. Exacto. Entonces, pues que en Cuba no tuve la oportunidad por el 10 o por 10 de estudiar música, pues decidí hacerlo aquí. Empezó en Narvik, luego me mudé porque sentí que era muy pequeño, dije bueno, me voy a Voodoo, Nosotros Buen somos cambio. de- Pasito a pasito. nosotros un somos cambio grande, de 10.000 a 50.000. Perfecto. Entonces llegué y dije, ok, esto está muy chiquito todavía. Y terminé mi 3er año ya con todo lo del COVID online y aquí abajo. Y de ahí, bueno, creo que mi primer roce fue con Sandy, que era el que trabajaba en la radio. Y él me trajo al show en varias ocasiones. De ahí conocí obviamente al dueño de la radio, que se llama Hans. Hans, que se me acaba- me Nos va a está matar. escuchando, le mandamos un beso. Un beso de Hans. Que obviamente me abrió las puertas de una manera tal como nadie aquí. Y bueno, de poquito en poquito mejorando y él dándome oportunidades, de siempre. Siempre ha sido así con él. Y ahora estamos donde estamos, que bueno, también se me olvidó decir entre medio y medio que mi interés en la música no solamente fue de ser cantante, sino de hacer producción musical. Y todo ese tiempo que estuve estudiando, pues también estuve estudiando en lo personal para hacer música. Hoy soy productora de la mayoría de mis temas y cantautora. Bien completa. La combi completa. Ay, Pará, es lo más y- divertido. Y se baila todo Ah. también, ¿eh? Se baila todo. A mí me da mucha curiosidad cuando, además de ser productora, es cantautor de todo, de decir cómo surge una letra, una canción, un ritmo, o sea, porque tenés que empezar desde cero. Obviamente vos tenés una idea de decir, bueno, mi canción va a ser sobre esto, sobre este tema, pero cómo decir, bueno, a ver, arranco. ¿Cómo se empieza? Yo no. Si estoy pensando en un proyecto, intento hacerlo así como que arranco, empiezo con algo. Pero si no, lo dejo fluir un poco. Me gustó esta melodía, me gustó esta progresión. ¿Me sale algo de esa progresión en el que yo pudiera convertir en una canción? Bien, eso es una forma de empezarlo. Otra forma de empezarlo es un tema que yo tengo que estaba en el trabajo pensando, estaba literalmente trabajando de bartender y me salió esto, estoy feliz de verte feliz. Y dije, ok, lo voy a escribir. Uy, perdón. Lo voy a escribir y tal vez saco una canción de eso después. Salió una canción de eso después, es otra forma de hacerlo. Mi último tema que no ha salido y lo vamos a escuchar por exclusividad primera vez aquí, ya después, no sé, ahora no quiero meterme en eso. Salió de otra forma diferente. Estoy en el trabajo limpiando el piso y recogiendo cosas y está el tema de está un tema de Lauryn Hills y de Ángelo. Y ellos tienen como que ese vibe de improvisar y se siente muy acústico, muy live, muy en vivo. Y yo me estaba cantando por encima de ellos. Y ok, lo grabé, lo guardé, busqué la progresión, la grabé en la guitarra y de ahí saqué todo el tema, que no va a sonar igual, no suena igual, pero la progresión y la melodía salieron de simplemente yo estar en la vibra de otra canción. ¿Qué es la progresión? La progresión son los acordes musicales. Entonces, yo no sé. ¿Te ha pasado, porque dijiste que te grabaste algunas frases o las escribiste para memorizarlas, pero te pasó alguna vez que pasó al revés? Que dijiste, esta puede ser, no la notaste en el momento y te olvidaste y te Muchas quedó ahí dándole vuelta, decís, ¿cuál era? Muchas veces me ha pasado. Yo creo que el peor error de una persona creativa es no guardar las cosas en el momento, no aprovechar el momento de hacerlo. Pero bueno, uno siempre vuelve porque las ideas son cosas que van y vienen y están dentro de uno. Y llega el momento que te reactiva la misma vibra, porque puede ser que lo estás pasando, una situación o tal, o simplemente una idea que tienes y se va, pero a veces vuelve, o la mayoría de las veces siente que vuelve. ¿Tienes algún tema favorito? ¿La vida, el amor, la conciencia social? ¿Qué te gusta? Por ahora he estado hablando mucho del amor, de mi independencia, de mi vida como mujer. Me parece gracioso porque la mayoría de mis, al menos en Spotify, quien más me escucha son más hombres que mujeres.
Pero a veces yo siento que yo hago música para mujeres. No es que a veces, yo hago música para mujeres. Y de mi perspectiva femenina, ¿qué es lo que más me llama la atención? Siento que hay mucha música masculina de afuera. Me interesa que una perspectiva diferente salga y en eso me baso. ¿Por qué pensás que así, que hay más hombres que mujeres? Bueno, que generalmente los otros días estaba yo en 2 conciertos y la mitad, el 70% son hombres. La mayoría de la Me industria. refiero por si te deberías adivinar alguna razón por la cual. Por la cual los hombres dominan la industria. No, en Tu música. tu Ah, música. no tengo la menor idea. No sé si es por la sensualidad o por, no sé, el que no toque simplemente temas que a ellos les puedan molestar o no. No sé qué puede hacer, pero no tengo la menor idea Es tampoco. curioso, es curioso. Cuando nos ponemos nostálgicos, románticos, La Pasar buena de mujer pasar es a perfecta. recurrimos a lo que sea, ¿no? Necesitan sacar ideas de algún lado. Para alguna frase, viste, ahí para el Instagram, ¿por qué no? Lo estamos arreglando. Un pie de foto. Ale, ¿y cuándo fue la primera vez que te presentaste en vivo? ¿Fue acá en Noruega? Yo creo que sí. Mira, yo vengo de una familia muy conservativa, ¿eh? Yo iba a la iglesia todos los domingos, ¿Cantabas en la los iglesia? martes y el viernes, era todos los fines de semana. Era una cosa heavy. Recuerdo tuve varias ocasiones de cantar en la iglesia. Sí. Recuerdo una vez que fuimos de campamento juvenil Sí. y me sacaron para hacer una canción. Y yo no sé qué estaba yo en ese campamento ese fin de semana, pero yo estaba muy ida, y me sentía muy confiada de mí. Y te imaginas yo en el campamento juvenil y me paro en el escenario y se me olvidó la canción. Ahí, delante de todo el mundo ahí, y la alabanza, Claro. o sea, es una cosa muy íntima en ese momento y a mí se me olvidó la canción. Da la casualidad que la persona que estaba al lado mío, de una muchacha, se acordó del tema. Eso se me quedó para la historia, ¿eh? Claro. No te paras en el escenario sin practicar primero. No te sientas tan confiadona. Pero sí, muchas veces canté. Bueno, ¿y tu primera actuación con tus temas propios? Ah, la radio. Esa fue Big Latin Party, yo creo que fue Corazonada, con otro tema más. Sí, fueron mis primeras aquí en Oslo, fueron ahí, en la radio Latinoamérica, la fiesta de Big Latin Party. ¿Y qué sentiste? ¿Qué se siente en un público tan diferente, en una tierra completamente distinta a la tuya? Es una locura porque uno siempre recibe apoyo. Yo creo que cuando tú le das al público, ellos siempre te devuelven, de alguna forma u otra. Entonces, mi plan cuando estoy arriba es cuánto te puedo dar, cuánto te puedo influir de alguna forma que tú sientas que yo la estoy pasando bien y que tú también te sientas que la puedes pasar bien. Y el público de la radio Latinoamérica siempre ha sido súper increíbles conmigo. Yo no tengo ni una queja. Así que nada, la he pasado muy bien. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que te vamos a ver en los escenarios? ¿Tenemos fecha ya? ¿Ponemos presión? No creo que todavía. Está en conversaciones para tal vez la próxima fiesta. No puedo decir nada porque no sé. Está muy bien, lo dejamos ahí entonces. Que Bueno, sea sorpresa. bye, nos vamos Que de sea fin de año de nuevo. Surprise. A mí me encantan Para los siempre. parties de fin de año. Siempre estoy ahí en los parties de fin de año. Bueno, ¿quién te dice? Ellos también están siempre en las ¿Sí? parties de fin de año. ¿A ustedes les gustan los parties de fin de año? Yo he ido este fin de año y justo estaba recordando porque pasamos año nuevo juntos. Y siempre que puedo le echo la bronca de que me dejó sola y fui a la fiesta. Te fuiste para la fiesta. No quiero que toda la responsabilidad recaiga sobre él porque mi marido también se fue y yo fui sola a la fiesta. Fui con Elena, en realidad, con una amiga. Claro. Pero bueno, los muchachos dijeron no, después de las 12, ya habíamos comido las 12 uvas, hecho todo lo que había que hacer. Y estaba La uva. la Latin Party y dijimos, bueno, Elena y yo dijimos, vamos a la fiesta. Momento de bailar. No, que sí, que frío, que nieve, como si eso fuera, no sé, Estaba que no hago nada los próximos 6 En meses. Noruega, claro. Y nosotras dos dijimos, ¿sabes qué? Bye bye. Besito, mi amor, ustedes no quieren venir, que no vengan. Y ellos se fueron juntitos para el lado de casa y nosotras dos nos fuimos a la Tal vez era el fiesta. momento ideal para poner sus canciones de mujer Mujeres en independiente. acción. Ah, Claro, sí, no sí. te queremos así, pero con Nico nos quedamos escuchando canciones románticas. Mientras que jugaban a la Play, abrazados. jugando al FIFA y Abrazados los dos juntos. El bromance.
Te voy así, se tiene que llamar su grupo de WhatsApp, el Bromance. Che, pero bueno, el fin de semana, no este que pasó, el anterior estuviste en Zuckerbitten y en el escenario de acá de Cuba Park. Ajá. ¿Y qué tal te ha ido? A mí me fue extremadamente bien en el escenario. Primero estuve en Cuba Park, Sí. que bueno, ya sabemos que eso es una plataforma que está extremadamente centrada ya, basada y un público que siempre está presente cada vez Siempre que tú vas. van, sí. Estaba repleto de gente el Cuba Park y ahí todo es muy random, es como que llegaste, perfecto, tienes la música, ajá, dásela Ven. aquel. Ponla. Mira, no te puedo poner la memoria ahora, pero ven 5 minutos antes y lo hacemos el chequeo y tan. Y en 5 minutos estaba ahí, bueno, coge la memoria, bueno, dale, súbete y todo listo. Así, literal. Tú Ahí lo lleva todo mi amigo Ricardo, que es el que lleva casi todo, supongo que le conocerás de Bolivia, que lo organiza y tiene mucha experiencia. Ricardo, es que Ricardo es un king, el hombre. Monta Eso fiestas está, tremendas. lo tiene todo claro. Él me dice, ¿ya pusiste, ya leíste la música? Le digo, sí. Confía. Micrófono, dale, que tú eres una dura. En 3 minutos va. Perfecto. Listo. Yo estaba todo No planificado. hay tiempo ni para temblar. Nada, no tenía tiempo de nada. Da la casualidad que tuve la suerte de que delante de mí había un grupo acústico y todo el mundo se quedó súper loco y la gente empezó a venir hacia adelante. Y yo no tuve ni que que caballero, llamar. venga, papá. Yo me sentí como en casa, ¿viste? Me paré en el escenario y estaba todo el mundo delante y era como que, ok, esto empieza así y listo, nos fuimos. 15 minutos y ya está. Muy La bien. pasé muy bien también. Qué bueno escuchar eso. Y viniendo de Cuba, de un país tan musical, ¿no? Está musical. Es algo que, o sea, el Somos cliché muy de que ricos. es el cliché de que lo llevan en la sangre, ¿no? Pero hay algo en la gente, en la música, un resguardo de otras cosas también, ¿no? La gente guardando un poco de esperanza y de alegría puesta en las artes, como un refugio y como una forma de expresión. Sí. ¿Qué influencia tenés de tus raíces cubanas? ¿Qué te gusta del son de Cuba? Es que me gusta todo. Todo. Y influencias las tengo de todo. Yo creo que tal vez eso no lo di a demostrar mucho en mi música anterior, pero en la música que viene sí quiero tomarme el tiempo de explorar mis raíces. Y me encanta el son, me encanta la salsa, me encanta todo lo que se nos ha ocurrido, porque la timba de que todo lo que hacemos es muy rico y muy cultural y muy de nosotros. Y eso, bueno, 18 años en Cuba no fueron por el gusto. Yo crecí escuchando salsa, escuchando ritmos nuevos todo el tiempo y el cambio musical que nunca fue una copia exacta. Como que siempre le damos la vueltecita y lo hacemos, esto es cubano, punto. Ya. Porque le pusimos la clave, le pusimos la cara, le pusimos las maracas, le pusimos algo que lo hace nuestro y a mí me encanta. Historia hay, tenemos a Celia Cruz, tenemos a mi nueva banda reciente que me encanta, bueno, reciente no, pero me encantan, para mí son los mejores ahora mismo, son Habana de Primera, que estuvieron aquí el año pasado, repleto en Copolitán de gente para escuchar música latina y muchas otras referencias que a mí realmente me encantan y me tocan. Bueno, hablando de música cubana, no sé si conoces a Jaycee Rojas. Sí, ¿cómo que no? Pues Nuestra ahí- cubana representante aquí. Hay que nombrar que tiene la próxima semana, el 27 de junio, a las 5:30, tiene la fiesta de lanzamiento de su nuevo single Inmigrante, que es... Me encanta. que es Sí, yo lo he fantástico. estado promocionando. Oye, un Sí, besote colombianista. a sí. Tremenda, creo que toca el violín, ¿sería? Ujú, correcto, sí. Y tiene menciones en Grammy y todo. La muchacha es muy grande, muy talentosa. Y me encanta lo que hace también. Ella sabe que aunque no nos vemos seguido, no hablamos todo el tiempo, pero me encanta su trabajo. ¿Algún sueño que tengas pendiente con la música acá o en cualquier otro país? Sueña grande, vamos. Aquí en cualquier otro país. Yo ahora mismo he dejado de intentar tener metas que de alguna forma, ¿cómo decir? No sean honestas conmigo mismo.
o que algo que yo no pueda hacer o que no voy ahora mismo. Ahora mismo quiero hacer un álbum y todo mi interés y meta y sueño sería poder terminar ese álbum y sentirme orgullosa de mi trabajo. Como la gente lo consuma o lo deje de consumir, o si nadie lo escucha o si todo el mundo lo escucha, no quiero que esa sea mi prioridad, sino el ser artista. Porque creo que ha sido más esa dinámica de que tú vives en Noruega, el público a veces no está porque no todo el mundo es de habla española y a veces uno se cuestiona muchas cosas, pero lo más importante para mí como persona creativa es simplemente seguir creando y haciendo lo que me gusta, música. En estos conciertos de los que hemos hablado, hay muchos, la mayoría son latinos, pero ¿cómo ves a los noruegos que se acercan a tu música? Yo creo que la recepción es muy buena. Vamos que de alguna forma u otra se han creado muchas fiestas latinas ya y la gente viene por la cultura, por lo que somos, porque no es decir latino y porque hablamos español, yo creo que nosotros somos muy ricos en cultura y la gente le atrae eso. Y le diría a todo el mundo que quiera traer una propuesta latina lo mismo, mantengamos nuestra cultura y la gente viene, porque uno se siente bien, ellos se sienten bien y ellos reciben siempre la música latina, para mí, en mi opinión, muy bien. Empezando de que yo no sé quién va a ir a ver a Bad Bunny, pero todo el mundo va a ir a ver a Bad Bunny. Y yo tengo amistades mías que no hablan una palabra en español. Y ellos tienen amistades de ellos que no hablan una palabra en español y compraron 20, 30 tickets para ir a Bad Bunny. Yo voy a ver a Pitbull la semana que viene. Oye, mira que me fajé por esos tickets de Pitbull y no pude comprar tickets. Estaban vendidos en menos de 40 minutos. No había nada. Pues yo con 8 niñas de 15 años me tengo que nada. Él compró todos los tickets, hasta tú ves. No, Mr. no. Worldwide. El hombre acá va a estar poniendo un coraje importante ahí en la salida. Pero buen show de Pitbull va a ser. Debe estar muy bueno. Yo he caído en los reels de Pitbull y me he quedado como que Fireball. Claro. Pero bueno, después nos vas a tener que hacer el reporte de cómo es todo el espectáculo. Pero la gente se debe estar preguntando un poco cómo es la música de Ale. Y dijiste que tenés temas nuevos, que hay cosas que se vienen. Este es un programa que tiene música. Vamos a ver con qué tema podemos un poco a la gente darle una introducción de tu ¿Se la música. doy yo o...? Vamos a ver si sale primero. Démosla después. Después nos contás. Listo. No, viste, no sale. Así que empecé a ¿Quieres contar contarnos ahora primero? mientras yo hago plan B. Estos son los programas en vivo, gente, bienvenidos. Te va a tocar cantar, Ok, espérate. ¿Cuál vamos a poner? Si no- ¿Te mandé? Si no sale, la Sí, canta sí, en sí, vivo. Canta en vivo, Me que quieren Ah, poner en el spot. presión. Ok, esta es la primera vez que hago una balada, que es un tema que es un género que ha salido de mi país y es la primera vez como que empiezo a tocar esas partes de la música de mi país. Así que es un tema basado mucho en guitarra, muy acústico, tenemos un bongo. La melodía del tema empezó con la historia que le estaba haciendo un poquito más temprano, de que estaba simplemente cantando por encima de una canción, la canción de Lauryn Hills. Y entonces guardé eso. Por encima creo que decía licor, 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 licor. Y yo lo voy a guardar, licor, perfecto. Hablamos de eso después y armo todo un tema y tan. No quiero decir mucho, escuchen ustedes el tema y ya me dirán. Sube. Licor si se puede. Yo le dije, digo, mientras que no diga vamos a tomar todos y a morirnos juntos, digo, está bien. ¿Qué? Y yo cuando diciendo el premio Ok. La luna vino a mí, la aproveché y me fui. Tengo el amor, licor, 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 ¿Y cuándo entonces tenés pensado sacar esto? Estoy en plan de sacar fuera, hacer un video musical. Estoy esperando con eso, así salgo ya con el video musical, pero si no, tampoco
que llevar el punto. Entonces no sé, porque a veces cuando se esconden de uno, te preguntan si has recibido dinero anteriormente. Claro. Entonces quiero esperar y ponerlo todo en uso. Pero ¿con quién estás haciendo todo el tiempo? ¿A quién se lo pediría? Sí, bueno, no, sería, bueno, ya sí, creo que sería algo. Bueno, ahorita yo vi que está escrito, creo que es Abril, Sí, Una bebida. Una bebida. me parece que Claro, para mí, para hay mí un está montón. Hay un montón. Si le preguntas a Hans, te va a decir 40. Hans sabe. Hans sabe. Sí. A mí incluso me dijo para hacer un proyecto, porque la radio ya tiene aprobados proyectos, y entonces que hay otras entidades también en las que se les puede pedir plata, que no necesariamente son del gobierno. Yo intenté una vez y no se me dio, pero quiero intentar otra vez. Sí, porque dan plata todo el tiempo. Casi que bueno, el protagonista de un muy videoclip. bueno. O gratis no sé. Eso No, no sería- más vale. Ahora cada vez menos, pero Yo con esta carita. Vos querés ser el... Yo creo que tienes que hacer un Me pitch corto bien un poquito el grande pelo. Sí, sí. Tengo el nombre bueno. y que ellos sientas que culturalmente que agregas Lo que ellos me digan. Noruega, y ellos como que hacen hay una cosa llamada el Cultural Skolesekken, no sé si lo conocéis, que es un dinero dedicado a cosas culturales para las escuelas. Y es en principio, sobre todo, no sé si te puede interesar, pero dan dinero para hacer conciertos y obras 10 de teatro. segundos. 10 segundos y estamos en vivo de nuevo. Bueno, ahí escuchamos ahí como una premier, ahí una avance de canción. Ahí, felicitaciones. Muy bueno. Suena muy hermoso. ¿Y dónde podemos escuchar tu música? Bueno, por ahora esto es simplemente una exclusiva de la radio. Papá. Así que quien quiera escuchar, bueno, ya tendrá que escuchar el programa de nuevo. Pero, Tus si te otras gusta canciones. Corazonada, que a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Y estoy feliz. ¿Dónde los podemos escuchar? Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube, En todos lados. En todos lados, Muy no bien. hay ningún tipo de limitación. ¿Cómo te Por tienen que favor, buscar? Alejandra Tabita, y si no me mandas un mensajito y yo te mando el link, no pasa nada. Pero en todos lados está disponible la música mía, y esta canción, de aquí a un mes o algo, puede ser que ya esté afuera. Ah, espectacular, vamos a estar ahí atentos. Acabo de buscarla y si uno pone Alejandra te salta al toque. Ahorita, Ahí. ahí está muy bien, así que le vamos Trabajando a, duro, trabajando duro. Muy bien, muy bien. vamos a seguirla, hay que darle follow en Spotify. Siguiendo. Muy bien. Siguiendo. Hola. Acá siguiendo, haciendo los Por favor, deberes. háganme el favor y denle like. Como tiene que ser. escuchen algo y me dicen me gusta o no me gusta, no pasa nada, que yo no me pongo brava. Yo no muero tampoco. Todavía. Todavía. Solo cuando hace falta. Solo cuando me lo piden. Cuando me lo piden, sí, cuando me lo piden. Ahí va por más. Pero bueno, tenemos otro invitado aquí también, Ignacio. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás disfrutando acá de la música de Sí, bastantes nuevos puntos de vista. Sí. Está bueno. Pero bueno, ahora nos vas a tener que contar de tu vida. ¿Vos cantás? Él sí. Uf, me mataba pensando. ¿Vas para la ducha? En la ducha puede ser, sí. Hay que soltarse, así que está bien, hay que empezar por algún lado. Exactamente. ¿De dónde sos, Ignacio? De Esperanza, de Santa Fe. De provincia de Santa Fe, Argentina. Viene el centro del país, viene del centro. Muy bien. Mainland. ¿Y hace cuánto que estás acá en Noruega? Un poco menos de 2 años. Yo hice mi último año de máster en Trondheim, después fui a Asker y ahora 2 meses no. ¿Dónde iniciaste la carrera? ¿Dónde estudiabas? En Argentina. En Bélgica, de hecho. Ah, en Hice- Bélgica. Hice toda mi carrera en Bélgica, en Liège. Wow, o sea, te fuiste a Argentina hace cuánto tiempo? Y tenía 16 cuando me fui a vivir a Alemania, un corto tiempo. Después volví a Argentina rápido y después fui para Bélgica, hice mi último año secundario en Bélgica y ya me quedé ahí, hice el último año secundario, universidad casi entera y mi último año de universidad en Trondheim, en Noruega. ¿Y cómo se dio ir a Trondheim? A Trondheim. Entre las opciones que tenía para irme a estudiar en ese momento, de hecho las mejores universidades eran en Inglaterra, era Oxford y Cambridge, pero ese tiempo era Brexit, ¿cierto? Sí. Entonces con los papeles y todas esas cosas dije Un lío. no, y Noruega era un país que antes de venir a Noruega yo pensé, debe ser uno de esos países que me va a gustar, pero mi tío que él viajó a todo el mundo me dijo,
si vas a elegir a dónde vivir en un lugar o un país, tenés que sí o sí pasar 4 estaciones. Después de pasar las 4 estaciones, tomar una decisión. Entonces dije, bueno, genial, si mi último año de estudio en Trondheim y veo la vida real, Las las 4 4 estaciones, claro, después puedo tomar una decisión educada, por así decirlo, y es lo que hice, Acá quedamos todos por accidente, ¿eh? Claro, sí. accidentalmente. Sí. Sin un rumbo fijo. ¿Y te gustó? Me encantó Noruega, sí, con todas las cosas buenas y malas de Noruega, me encantó, sí. ¿Cuáles son las cosas malas? ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿No? Cuidado, No, cuidado. yo digo, él vivió 4 estaciones. ¿Vos viviste las 4 estaciones? Exactamente, sí. Yo ¿4 no. o 2? Yo no, claro. Entonces, ¿Cuántas ¿de estaciones? Sí, estaciones sí, está hablando? el clima de Noruega yo le diría bipolar, 2 estaciones, pero sí. Las cosas malas. ¿Qué es lo que menos te gusta de Noruega? Lo que no me gusta de Noruega. Bueno, lo que es complicado en Noruega es la parte social, como me parece que ya todos lo saben. Sí. Es difícil encontrar gente. Incluso los extranjeros cuando vienen acá, yo digo es una trampa, porque ir al bosque y caminar en el bosque está bien, ¿ok? Todos pensamos algo sano y deberíamos hacerlo. Pero mucha gente está en esta trampa que va todos los fines de semana. Pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses y después no conozco a nadie. Ah. Yo dije, y si No, vas al perdido en el bosque, bosque. si vas al bosque todos los fines de semana es difícil encontrar Conocen gente. muchas ardillas, ¿sabes? Ojo, son re simpáticos cuando te los pasas en el bosque, pasas a hacer En el amigos en bosque, el bosque. todos saludan. Claro, Lo que no sí. pasa en el barrio acá en Oslo, Sí, en el bosque en el pasa. bosque pasa. Pero ¿sabéis en qué conceptos los noruegos pueden saludar? Son los conceptos cuando saben que no te vas a parar a charlar. Si te fijan, Para en un las barco, motos. en una moto, en esquí, Las siempre... escaleras mecánicas del subte. Pero en un ascensor no, porque en el ascensor tienes que hablar, pero siempre Claro. no tengas que hablar, son súper educados. Mirá. Claro, decir hi a intercambiar contactos son 2 cosas diferentes, ¿no? Yo creo que Pasa. AI no tiene nada a favor de nosotros. Dicen que como que nos va a quitar nuestra capacidad de comunicación, pero aquí Noruega la ha perdido casi total. No, aparte nosotros igual nos vamos a comunicar contra viento y marea, aunque sea, vamos a forzar la situación. Exacto. Como caribeños latinos. Le vamos a dar nuestra vibra a la... ¿Y lo que más te gusta de Noruega? Lo que más me gusta de Noruega, Caminar en el bosque. ¿Ah? Además del sueldo, digo. las oportunidades, de hecho. Es un país que trae muchas Oh. oportunidades porque hay muchas cosas para hacer en Noruega y yo creo que la gente acá está dispuesta a consumir, a probar cosas nuevas. Entonces yo diría las oportunidades que da Noruega. Bueno, y algunas de esas cosas las mostrás, tenés un canal en YouTube. Exactamente, sí. Bueno, el canal de YouTube se llama Argentinos en Norway. Primero lo inicié porque cuando llegué, incluso antes de llegar a Noruega, que yo miraba contenido en internet, me daba cuenta que todos los influencers, no hay muchos, pero todos los influencers de Noruega siempre hacen videos sobre los bosques y los fiordos. Y yo pensé, eso no es la vida real. Claro. Alguien tiene que mostrar el día a día, la vida cotidiana. Por ejemplo, cuál es el mejor supermercado, cómo es una experiencia en un supermercado. Ese fue uno de mis primeros videos que hice. Hice un video mostrando cómo ir al supermercado. Por ejemplo, en Trondheim, cuando yo fui a la residencia estudiante, no había video de residencia estudiante, de hecho, en internet, tipo en absoluto. Entonces, alguien tiene que hacer. Mostrar cómo es. Claro, yo estaba sorprendido del abismo, del vacío que hay en los contenidos, de mostrando cosas que a la gente, noruegos y no noruegos, le interesa y puede necesitar, de hecho. Entonces me lancé y empecé a hacer todo este tipo de videos. Ahora, el último que saqué justamente hoy, 2 horas antes de venir acá al programa, me muestro a mí básicamente, yo me postulé para tener un funding acá en Noruega y le muestro a la gente el video, cómo es la experiencia, qué es lo que te piden, cómo hacerlo, porque de hecho tenés varias plataformas, sitios web y un poco de burocracia, ¿no? Y este tipo de videos son inexistentes por el momento en internet, entonces me lancé más que nada por esto, para mostrar a la gente la vida real, por así decirlo. La cotidiana acá en Noruega. ¿Qué es el funding? El funding porque hice un juego de sociedad, de hecho, se llama Coronavirus. Y Cuenta. sí, hice este juego de sociedad cuando era estudiante al mismo tiempo. Y el año pasado, en 2024, de hecho, hubo esta competencia en Noruega que se llama Norwegian Games Awards, que básicamente es una competencia nacional, se hace una vez por año. Vienen todos los mejores creadores de juegos de Noruega, incluso de Suecia también, y presentan juegos de sociedad, videojuegos. Es en Trondheim, en Hallen, en Trondheim. Y cuando yo fui, mi juego fue seleccionado como el juego más innovativo de Noruega 2024. Y yo en ese momento, siendo estudiante, pensé, wow, ya gané, está todo. No me di cuenta en ese momento que ese era el 50% de trabajo, la otra mitad es tratar de vender el juego. Y para eso tenés que tener un poco de financiamiento como para hacer más prototipos, hacer un estudio de mercado, después ir a una compañía grande y proponer la idea de juego para que ellos lo produzcan, ¿no?
¿Pero es un videojuego, un juego de mesa? Es un juego de mesa, pero es híbrido de hecho. ¿De qué trata? Es trivia, por así decirlo. Vos tenés un tablero que es físico, hay 8 áreas, vos elegís una figura, un personaje, y en cada área vos vas a tener una pregunta multiple choice. Y vos vas a tener que generar un código QR y vos respondés en el celular, ¿no? Y lo que lo hace innovador es que cuando vos respondés en el celular, te va a aparecer, si es correcto o incorrecto, de todas maneras te va a aparecer un icono que vos apretás y te salta un PDF de un artículo científico que resalta de dónde viene la respuesta, ¿no? La justificación. Porque en la pandemia yo me di cuenta que la gente, mucha gente, más de lo que uno piensa, no saben reconocer artículos científicos de fuentes inoficiales. Entonces el objetivo del juego en realidad es familiarizar a la gente, sobre todo a las que no, por ahí gente que no tiene educación, ¿no? Que es un artículo científico, a qué se parece, ¿no? Yo trabajo de profesor en instituto aquí en Noruega y lo que estás contando suena fantástico. Sobre todo trabajamos mucho en lo que es las fuentes y evitar las fake news y que no fiarse mucho de ChatGPT. Y lo que estás contando es una forma fantástica de poder introducir la cultura a los alumnos en los institutos que puedan ir directamente a las fuentes. Me parece fantástico y creo que en Noruega vas a tener muchas oportunidades, como has dicho. Exactamente, ese era el propósito del juego y después yo construí sobre el propósito, ¿no? Después todo lo otro salió, pero ese era mi propósito del juego. Para mí por eso me fue tan bien, porque en esta competencia, yo siendo estudiante de ingeniería química, mi juego le ganó a desarrolladores de juegos que están 10 años en la industria. Sí, acá para los que no saben, en la zona acá de Nordics, de Europa, todo lo que es Suecia, sobre todo, Dinamarca, Noruega, hay mucho de desarrollo de juegos, de videojuegos, es una industria grande, universitaria, de carrera, hay mucha inversión, hay compañías grandes. Si no me equivoco, el Candy Crush incluso se inventó en Suecia, así que hay como, es una movida, es una movida grande. El Minecraft, ¿no? También. Minecraft en Suecia también, exactamente. Pero, ¿y el juego ya existe? ¿Tienes un prototipo? Tengo un prototipo. ¿Hecho por ti? ¿Todo? Hecho por mí, y ahora que en el video te muestro que me dieron más funding, voy a hacer uno nuevo. Y de hecho lo voy a poner para los que viven en Oslo, lo voy a presentar se llama House of Nerds. Es un bar de gamers acá en Oslo, lo voy a poner ahí el prototipo. Entonces la gente puede ir, jugar y darme un feed, escribir una nota diciéndome, me gustó esto, no me gustó esto. Y lo voy a considerar, de hecho. Muy bueno. ¿Y todo esto lo desarrollaste mientras que vivías en Trondheim? De hecho fueron 3-4 años, ya de Bélgica. Ya venías. Claro, ya venía de Bélgica, pero fue en Trondheim donde cuando me dijeron, está esta competición donde puedes ganar 10.000 euros. Si tu juego era seleccionado como Gamer's Choice of the Year, el mío no fue, que es como que agarré segundo lugar, entonces no te daban, creo que me dieron un cupón por una hamburguesa. ¿Estaba buena? Estaba buena la hamburguesa, sí. Salía un poco de victoria, así que estuvo muy bueno, sí. ¿Y cómo fue tu vida de estudiante en esa ciudad que, como contábamos para los que no viven en Noruega, es una ciudad universitaria por excelencia acá en el país? ¿Cómo fue tu experiencia pudiendo comparar con haber estudiado en Bélgica, por ejemplo? Sí, fue como día y noche. En Bélgica ser estudiante era bastante... Solo se estudiaba, ¿no? Solo estudiás y yo que estaba en la facultad de ingeniería, la gente que estudia ingeniería en Bélgica es bien ingeniera, ¿no? Tipo, son gente que no sale afuera, que no hace nada... House of Nerds. Claro, nerds, sí, en verdad son nerds. En vez cuando llegué a Noruega, el perfil del estudiante de ingeniería es más variado. En verdad no había tantos moldes como en Bélgica, y la vida estudiante en Noruega me parece más balanceada. La gente tiene trabajo estudiante, la gente sale más, tienen clubes estudiantes que son muy fuertes. En Bélgica los clubes estudiantes eran débiles, casi nadie se juntaba en un club de estudiantes, y las oportunidades que hay acá en Noruega, por lo menos en Trondheim, para los estudiantes es increíble. Tener una infinidad de talleres. Yo cada vez que hubo un taller, por ejemplo, para hacer mi juego yo tenía que imprimir en 3D, ¿no? Y me metí en este taller y tenés... Lo que pasa en Noruega es que tenés 10 personas en el taller y tipo 9 no saben lo que hacen, pero está esa sola persona que es un experto... Una eminencia. Una eminencia. Entonces vas a tu taller y hablas con las eminencias y en verdad te ayuda un montón a avanzar en lo que quieras, en cualquier proyecto que uno pueda tener. ¿Y por qué te mudaste a Oslo? ¿Por qué me mudé a Oslo? Porque Trondheim me gustaba, pero me hubiera gustado estar en un lugar más internacional, más cerca de Europa, con más actividades, más oportunidades y un poco el clima. Oslo, en mi opinión, Oslo me parece que tiene el mejor clima acá en Noruega.
Por ejemplo, las ofertas que me dieron para ir a Bergen o la parte de Stavanger, ya la parte de Por la lluvia, lluvia. ni las miré. ¿Y cómo fue vos, Ale, que por ejemplo estuviste bien al norte? ¿Cómo te llevabas con la experiencia clima? No, la diferencia es grande, es muy grande, es demasiado. Mi mamá estuvo hasta, porque mi mamá sigue viviendo en Narvik, en mayo no subía más de 6 y nosotros estábamos aquí en pleno verano. Pasados. Estaba lindo acá en mayo. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. ¿Y vos te sentís más a gusto con este 100%, 100%. clima? Muy, muy, muy agradable estar aquí cuando tú te pasaste 4 años allá arriba y el invierno te dura forever. Uno no lo valora eso acá estando Exacto. acá. No te das cuenta de que estás No en te una das de las cuenta. mejores zonas. Claro, lo decimos ahora que estamos a 15, 20 grados. Hace Hace una semana o dos que estábamos abajo cero. Claro. Sí. Estamos todos Igual, llorando. igual no sé qué es peor, estar en Bergen o Stavanger donde llueve todo el tiempo y no tenés mucha nieve, o estar en el norte donde no llueve pero tenés Pero mucha tenés nieve. mucha nieve. Y tenés frío, ok. Yo todavía elegí el norte, tengo que elegir entre los dos. Yo estuve un par de días en el norte con viento y nieve y yo dije, si así es el invierno acá, no aguanto una Yo estuve semana. en Narvik y además es que es Durísimo. muy chiquito, o sea, no es solamente Ese el problema. frío que es aterrador, es que No hay nada. sí. Ponte a pensar que nosotros tenemos con plantas verdes hace un mes. Mi mamá hace como 2 semanas que salieron las pobres magas. Porque estaba Pobre, todo. le duran poco. Y dura poco. Claro, hasta septiembre y ya desde septiembre chao. Se acabó. Los cadáveres salen a relucir cuando la nieve se Zombies. Claro, por Los eso, trolls para que por eso cuando yo estaba en Trondheim, en la universidad era muy común tener estancias, por ejemplo, Equinor, que era una Equinor, la Sí. compañía grande de Noruega, que venían a nosotros estudiantes y nos decían, sí, vengan a trabajar al norte, le pagamos como, digamos, triple. 1000 euros extra por mes. Y nos miraban, los van a ser felices, tipo, nos hacían como un marketing noruego, ¿viste? Era todo mentira. Y claro, yo pensaba, ok, me Red darían flag. $1000 extra, ponele, pero ¿qué compraría? ¿A qué Nieve? costo? No hay Nada. nada para Claro. comprar, claro. Esa es una política mucho de Noruega de dar facilidades a los que quieren mudarse al norte de Noruega e incluso a Svalbard, a la isla del norte. Porque ahí en Svalbard no tienen taxes, ¿no? Que ahí no exactamente, no Y tienen visa free por un año. Y la visa es free, y Es verdad que hay un sí. grupo de estudiantes que viven una experiencia y aprenden a disparar a osos A osos polares. polares, Sí. sí. Te dejan andar con No, armas chicos. ahí por lo de los osos, sí. Me da mucha curiosidad de ir, pero bueno, no sé si viviría porque estás... Pensá Si- un si año. te pasa- Vos pensá esto. Pensá en cuánto pagaste del Skaten el último año y decís, por un año me ahorro todo ese dinerillo. No, sí, sería Pero está hermoso. feo, ¿eh? Ya la Yo fui convencí. allí y no tiene nada de gracia. No, no, Y ahí no, también gracias. que- Yo fui en invierno también y estaba todo tan deprimente, era como que... ¿A Svalbard? Sí. No sé Pero qué es- tan cierto será de que si, por ejemplo, alguien tiene problemas de salud graves o está embarazado, no puede ir. Embarazada. Uno Está embarazado, es está increíble. embarazada, no puede ir, o si tiene algún problema de Está salud grave. embarazada como problema de salud grave. No, por el tema de la atención de salud. Igual- De hecho, si te pasa algo grave, te tienen que llevar en No helicóptero. es que ahí no se a- puede morir. Lo que, no hay es lo que no hay es cementerios, claro, porque Claro. no, como el suelo está congelado no pueden cavar ahí. Igual es caro porque vos cuando vas como turista a Svalbard tenés que pagar el servicio de una persona que está al lado tuyo con un arma para defenderte los osos. Entonces cada día pagás creo que Ay, no. 300 euros más el alojamiento que también es caro, 300 euros. Podemos hablar de una ciudad un poquito más agradable. Se te hace Vamos, caro. tenemos que aprender a manejar eso para estar Me atentos tienta a los cero, osos. igual. Los números se van rápido, se van para arriba rápido. Bueno, va y a alguien le gusta. Por favor, si a alguien de los oyentes le gusta, sobre el perdón. Que nos cuente lo positivo. Bueno, Sí, Voy a por venir a la favor, radio a llamadas. contarnos. Ahí está el semillero del mundo. Sí, es verdad, mi Cierto. mamá está Mucha súper curiosidad re por contenta eso. que yo vivo acá, porque dice cualquier cosa que pase Denise y la guerra nuclear y todas estas cosas, y vos sabés como mi mamá es re de estas conspiranoica y todo eso, bueno, me dice, bueno, al menos ahí en Noruega tienen todas las semillas del mundo. Sí, te la No voy a estar pero yo. si pasa algo, no bueno, Sí, es mejor no. estar en Argentina que acá. No le digas que no pueden crecer sobre las rocas con nieve que hay en Noruega. No, igual déjala tranquila que eso, si a ella la deja tranquila, yo estoy feliz. No, Sí, sí. aferrémonos a esa idea. Y ahora entonces en los videos estás compartiendo un poco más de tu vida ahora en Oslo, Sí. de lo que es el día a día. Sí, las temáticas en video es infinita, básicamente. Lo único que me limita es el tiempo y la energía. Obviamente, El tiempo que lleva a editar también. Claro, todo, porque hasta ahora estoy haciendo todo yo. También en el futuro pensaba meter en la cana también un noruego, una noruega, para que también muestren, por ejemplo, las tradiciones de ellos mismos, porque sería
es medio irónico que yo venga a Noruega y muestre yo las Como tradiciones. sin duda. Claro, porque no soy noruego. Pero una pregunta, ¿en qué idioma estás haciendo estos videos? Bueno, había empezado en español, porque la iba era para los argentinos, pero después me di cuenta que le gustó mucho más a cuando yo vi al público, ¿no? Con la estadística y todo eso ahí, noté que le gustó mucho más a los brasileños, los griegos, a muchos iraníes, polacos, a suecos de hecho también, y la argentina no le interesaba tanto, entonces empecé a hacerlo en inglés. Y aparte en Argentina, el argentino hoy en día generalmente habla inglés, sobre todo las nuevas generaciones ya. Creo que yo he visto en internet tipo el 60-80% de los argentinos jóvenes ya hablan inglés, entonces como que no hay nada que me impide. Tal vez los más grandes no hablan inglés, pero de todas maneras no tienen cuenta en YouTube, entonces no Creo que ¿Tienes solo YouTube? o información tienes general. ¿Tienes solo YouTube o tienes también otras redes sociales, como ahora con muchos vídeos en TikTok? No, ya me dijo gente, ya me contaban eso, ir en TikTok, yo dije no, porque quiero ser muy bueno en algo, solo en una cosa, y TikTok es más para jóvenes, ¿no? Para adolescentes, yo busco más. Y te demanda edición también y trabajo, Sí, muchas más horas. Es trabajo y tenés que aprender competencias nuevas, entonces dije no, me quedo solo con YouTube. Otro formato de grabación para TikTok, no es lo mismo que Claro, YouTube. y sumar a esto que también uno de mis objetivos es con esto promover un sitio web que estoy desarrollando, va a llevar tiempo. Con este sitio web quiero comerciar cosas entre Argentina y Latinoamérica y Noruega y viceversa, ¿no? Tipo, yo tengo amigos en Argentina que producen productos argentinos como mate, yerba, fernet, etcétera, y tengo conexiones como para traer estos productos a Noruega. Y los alfajores, claro. Dulce de leche. Claro, El hambre y como yo dije antes, hay tantas oportunidades porque en verdad no veo muchos mercados establecidos acá en Noruega y cuando veo los precios o el servicio que brindan, en verdad nadie me marcó como diciendo wow, no tengo chance de competir acá. Y al mismo tiempo también dar clases, por ejemplo, en noruego, hacer consultaciones. Tengo amigos que son abogados que pueden, por ejemplo, digamos que un argentino que tiene un working holiday en Noruega y quiere saber cómo funciona todo lo que es visa, las chances que tiene, etcétera, puede ir al sitio web y tener una consultación de una hora, no sé, para 15... Asistencia. Claro, una asistencia de una hora que hablas con una persona informada del tema que quieres hablar y tener la consultación. Todo eso está en camino, estás Está under en camino, construction. está en camino. Así cuando esté todo listo nos tenés que avisar, así lo podemos difundir nosotros también Verdad. y que la gente tenga más acceso a todo este mundo que parece tan lejano a veces desde Latinoamérica, por más de que el mundo está tan globalizado, ¿no? Ahora uno tiene todo más acceso a estas cosas y es lo que hay que aprovechar y difundirlo y acercar un poco a los mundos. Yo recuerdo la primera vez que mi hermano vive acá hace más de 20 años y la primera vez que me dijo que venía a vivir a Noruega lo tuve que ir a buscar en el Encarta 98. Qué lindo el Este, Encarta 98, me encanta. Hermoso, igual. Que es Noruega. O sea, con toda la ignorancia, yo era más chica por supuesto, no me sonaba nada de Noruega. Y la información era muy limitada y ahora con todas estas oportunidades, estas redes, poder abrirle un poco el mundo a los demás. Yo siempre cuento el Instagram que tengo de Porteños en Oslo, mucha gente que nos sigue, vos comentabas lo de la Work and Holiday. Un montón de veces las que me siguen son madres de chicos que vienen acá a hacer la experiencia de la Work and Holiday y como sus hijos no les muestran nada de cómo es la vida acá, miran a través de nuestra cuenta de Instagram, no sé, cómo son cosas, como decías, cosas simples, no sé, cómo cortamos el pan, viste, Muy acá en el súper, kiwi, claro. que pones el pan y que se corta, eso es que no existe es que en allá. verdad hay un Sí, puente, ya. es que en verdad hay un puente a construir entre ¿qué es lo que quiero hacer? Construir un puente entre Latinoamérica y Escandinavia, porque no fueron regiones que nunca tuvieron mucha relación, como por ejemplo Argentina, Italia, Argentina, Claro. España. Pero en verdad hay un puente a construir y yo de hecho conocí acá en Oslo argentinos que los padres eran inmigrantes noruegos, que emigraron en Argentina. Y hay de hecho colonias noruegas en Patagonia y algunas en Capital. De hecho hay una iglesia noruega en Buenos Aires. Y de nuevo, vas a internet, pones videos de eso, no hay nada. No. Tal vez se quede también para el futuro, hacer un video Ah. de eso, de seguir a los inmigrantes noruegos del pasado en Patagonia, pero en verdad sí, en verdad hay un puente a establecer entre Escandinavia y Latinoamérica. Y a la gente al final le gustan esas cosas también más sencillas, ¿no? O sea, si el día a día, lo cotidiano, ¿qué es lo que lo hace tan distinto? ¿Qué lo hace especial? Nada, son esas cosas de, no sé, te subís al boleto colectivo, lo tenés en el teléfono. No sé, esas Claro. cosas que por ahí en nuestras Sacar el teléfono, ciudades el celular en el bus, no por ejemplo. existen. Y acá se dan todos por sentado
Y para nosotros en otros países decimos, wow, vienen como del diferencia. futuro. Claro, para el futuro, sí, sí. Pero bueno, que con lo que vamos a venir ahora es con una de las últimas canciones que vamos a estar escuchando ahora. Sí, y acá Ima me dejó un tema de Sabrina Carpenter, quien estuvo en boca de todos estos últimos días porque hubo polémica por la portada de su nuevo disco. Ella está en 4 y la están agarrando de pelo, básicamente. Pero bueno, vamos con Manchai. Es por eso que te necesitas el corte de pelo así, para no te lo pongan. Para no te lo puedan agarrar. ¿Te imaginas? En la portada. Yo creo que esto es más fácil de agarrar. Es más fácil de Más agarrar. fácil de agarrar. No tengo manchas y me dejaste sin cabeza. Bueno, Pero haces el pensaba cierre esto de este tema, ¿eh? en 10 minutos. Che, pero no te conocimos a los 24, ¿no? ¿Sí? Tiempo vuela. ¿Qué edad tienes tú, Diana? Aquí soy yo el abuelo. 37. Ni yo lo puedo creer. En 3 años ya ¿Cómo te sientes? 40. ¿Pero cómo te sientes? ¿Te sientes 28? No, me siento de 15. 15. 22 como Yo también, no te jodes, eso decimos De todos. 22 como Taylor Swift. Yo me siento muy 21, Ni, 22. ni, 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 ni. Yo también, ¿sabes? Tú. No crezco más. Y Algunos esto de no botellas- tener hijos, o sea, algunas nunca botellas que un evento de la maduraré. embajada argentina. ¿Viste? No voy a tener hijos. Argentina. Sí. Ah, bueno, nada. Fija, No, no sí, sé, tengo bueno, bastante conmigo. ¿Sí? Conéctate con ella. yo voy a todo. Estás en la mafia de la embajada argentina. Tenés que estar en la dirección acá. El embajador está aquí un par de veces. ¿Cómo la dirección acá? El cambio de domicilio. Ah, sí, obviamente. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. ¿Y no te llegan los mails? No, te tenés que registrar especialmente para que